Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo webinar del Comité SAR-FARDIT COVID-19. Esta tarde tenemos el gusto de escuchar al doctor Shigeru Kojima. Él es especialista en diagnóstico por imágenes, jefe de departamento de diagnóstico por imágenes del Hospital de Agudos Dr. Cosme Ajerich, en Capital. También es jefe de servicio DITAC, también acá en Cava. El doctor Shigeru tiene una gran experiencia en ecografía y una gran trayectoria en la radiología de nuestro país, así que hoy vamos a tener el gusto de que nos cuente su experiencia en ecografía en pacientes COVID. Él ha estado realizando estudios desde que llegó esta enfermedad a nuestro país, así que bueno, doctor, te doy la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes o buenas noches a todos. Quería agradecer a las autoridades de la SAL y de la FARDIT, al Comité COVID-19 de ambas sociedades, a Bayer por la invitación y el honor de poder compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos realizado en estos pacientes con COVID-19 en el marco de la pandemia y que ha afectado también a nuestro país. Gracias, Andrés, por la presentación, y bueno, con Andrés tenemos digamos, la posibilidad de compartir el trabajo, así que hemos juntos realizado muchos de estos pacientes. Bueno, vamos a arrancar con esta presentación, que es la ecografía pulmonar en COVID-19. En los próximos minutos vamos a ver un poco la experiencia que hemos realizado en esto de esta pandemia con la ecografía. Perdón que no, ahí está. Bueno, sabemos que es una entidad de alta contagiosidad que a la población afectada en un 80% no va a tener síntomas y probablemente sean síntomas leves si los tienen. En un 15% los síntomas sí van a ser graves o severos, y en un 5% son aquellos pacientes que van a requerir cuidados críticos en unidad de terapia intensiva, respirador artificial, y obviamente muchos de ellos van en camino a la letalidad o al óbito. Es una entidad que tiene una afectación fundamentalmente pulmonar, por lo que hemos visto hasta ahora, que tiene un patrón de lesión de tipo intersticial, con una evolución al distrés respiratorio. Son lesiones de ubicación periférica, por suerte, y para esta metodología de examen que nos es útil, y tiene una afectación principalmente bilateral. El método de imagen, obviamente, para su evaluación, sobre todo para ver un poco la extensión de la enfermedad y la estadificación, es la tomografía. La ecografía, por otro lado, tiene unas grandes ventajas, que es la ausencia de radiación ionizante, tiene un bajo costo y su disponibilidad. Otra de las ventajas es la portabilidad de los equipos, la valoración en tiempo real y en la cama del paciente, y sobre todo evita el traslado del paciente, que es uno de los mecanismos por los cuales se disemina la enfermedad, sobre todo a nivel institucional. Y es importante remarcar la experiencia del operador. ¿Qué traductor podemos utilizar? El traductor 7,5 sabemos que tiene una mayor frecuencia, que nos permite ver estructuras superficiales y con un detalle muy definido de las lesiones, que no vamos a tener con el 3,5. El 3,5 sabemos que tiene menor megahertz, y con ello podemos tener una mayor penetrancia del ultrasonido y de las ondas mecánicas, lo cual nos permite una profundidad que no nos permite el 7,5, pero la definición de la imagen va a ser un poco más, digamos, de menor definición. Pero sabemos que si contamos con cualquiera de los dos traductores en un equipo o en una sala o en la institución, podemos utilizarlos tranquilamente. Obviamente podemos utilizar los microconvex o cualquier traductor que tengamos a mano para poder hacerle la ecografía. La exploración es de la pared torácica, es decir, tratamos de abarcar todo el tórax, sobre todo la pleura, el pulmón, y visualizar el diafragma, es decir, todo el recorrido de la pared torácica, y tener en cuenta que hay pacientes, como dijimos, pacientes aislados y pacientes que van a estar en terapia intensiva. Los pacientes aislados pueden movilizarse y podemos evaluarle
con el cambio de decúbito o sentado la evaluación torácica. Pero en los pacientes, sobre todo en decúbito, que están en terapia intensiva y que no se pueden movilizar, la exploración va a ser distinta y vamos a tratar de buscar las zonas posteriores, que es donde más afectación tienen estos pacientes, y tratar de explorar desde el lateral hacia posterior. Si hacemos un repaso de la anatomía ecográfica, vamos a tener en un corte transversal, es decir, un transversal en el corte transversal de la costilla o transversal costal, vamos a ver en el plano de dos costillas, en lo más superficial va a ser el plano cutáneo, donde se apoya el transductor, por debajo vamos a tener el tejido celular subcutáneo, las dos costillas las vamos a ver claramente porque nos presentan una hiperecogenicidad y posteriormente por la estructura ósea va a dar una sombra acústica posterior, entre medio de las dos costillas vamos a ver el músculo, que se ve hipoecogénico, y por debajo vamos a ver una línea marcada que es la pleura. Obviamente si colocamos el traductor en forma longitudinal al espacio intercostal, vamos a ver la pleura a lo largo. Es decir, esa línea que veíamos hiperecogénica la vamos a ver a lo largo sin la interposición ósea de las costillas. Este es un video y casi todas las imágenes posteriores van a ser en forma dinámica porque vamos a ver cómo es que solemos ver en el tiempo real esta patología. Vamos a ver el movimiento que se llama sliding, que es el movimiento respiratorio, es decir, la pleura que se desliza con los movimientos respiratorios. Una de las características, una de las imágenes normales es encontrar estas líneas A, que son artefactos que provoca la pleura y que son líneas equidistantes y que son paralelas a la pleura y se van a extender hacia abajo en unas 2 o 3 veces en su repetición durante el estudio en un paciente normal. También vamos a ver en un paciente normal estos artefactos que provocan distintos, digamos, a nivel, cortando, digamos, hacia el interior del parénquima pulmonar desde la superficie pleural, que son las líneas B. Las líneas B se forman por la presencia de líquido en el septo interlobulillar y la pleura. El líquido que se junta ahí provoca este artefacto junto con la pleura, una línea que va hacia la profundidad del parénquima pulmonar y que generalmente son entre 2 a 3 por espacio intercostal y no recorren más allá de 3 centímetros por debajo de la línea pleural. También podemos visualizar el diafragma, sobre todo utilizando la ventana de los parénquimas del hepático y esplénico, de los dos órganos sólidos del abdomen superior. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de esta entidad ecográficos? Vamos a poder ver el síndrome alvéolo intersticial, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la consolidación pulmonar, el derrame pleural, que es un hallazgo poco frecuente, pero sí podemos encontrarlo, y el engrosamiento pleural. Este es un trabajo publicado en la revista de terapia intensiva, en donde realizan un cotejo entre los hallazgos de la tomografía y los hallazgos de la ecografía. Vamos a ver en la tomografía el engrosamiento pleural, como así también lo podemos verlo en el ultrasonido, en la densidad o la opacidad en vidrio esmerilado, lo vamos a ver como un aumento de esas líneas B que veíamos normales en el video anterior. El infiltrado pulmonar, vamos a ver como el infiltrado confluente, como línea B y confluentes, la consolidación subpleural como consolidaciones focales redondeadas, que después vamos a visualizar en las siguientes imágenes, la consolidación translobar, que también la vemos ecográficamente, no aquella que está más allá de la profundidad en el parénquima pulmonar, sino las que están pegadas en la pleura. Como decíamos, el derrame pleural es raro, pero sí se suele ver, y puede haber afectación multilobar. Cuando el paciente no tiene, digamos, representación tomográfica, tampoco la va a tener ecográfica. Es decir, aquellos pacientes
que sintomatológicamente tengan que sean leves, no van a tener traducción por imágenes, ni por TC, ni por ecografía. Vamos a ver ahora un poquito lo que vamos a ver en la patología. Las líneas B sí las vamos a anotar como representantes de la patología en cuanto se genera el edema intersticio alveolar. ¿Cómo la vamos a ver? Como esas líneas que progresan a la profundidad del tórax, se extienden hasta unos casi 7 centímetros y aumentan más de 2 o 3 por el espacio intercostal. Y sabemos que sí se movilizan con la pleura en los movimientos respiratorios, como vemos acá en los videos de la ecografía de un paciente patológico, ¿no? Estas líneas B patológicas también son la representación, y vemos la tomografía a la izquierda, vemos el área de patrón en vidrio esmerilado y unas líneas que llegan hasta la superficie pleural, que la vamos a ver representadas como líneas B patológicas, y que son el edema intersticio alveolar que generan este tipo de artefacto. Vemos en un paciente con un síndrome de distrés respiratorio, vemos un aumento de estas líneas B patológicas, y también vemos un patrón de pulmón que se llama blanco, un pulmón hiperecogénico, que es el aumento del edema intersticio alveolar, más alveolar ahora, que hace que el pulmón se vuelva hiperecogénico. Este es un paciente que le realizamos la ecografía previa al pase a UTI, por la dificultad respiratoria y la disnea que tenía, y vemos el aumento de las líneas B. Si vemos en el espacio, digamos, en el espacio intercostal, la cantidad de líneas B, y vemos el pulmón hiperecogénico que, digamos, tenemos la representación tomográfica de este lado. Vemos focos de consolidación que le decían subpleural, que mencioné previamente. Son estos focos de áreas sólidas subpleurales que se ven de esta manera y se movilizan, digamos, con esta imagen durante el movimiento respiratorio. Vemos otro foco de consolidación, vemos la tomografía, vemos la ecografía, focos sólidos subpleurales que se movilizan conjuntamente con las líneas B de Kerley que mencionaba previamente. Vemos otro foco de consolidación, vemos cómo podemos meter el transductor y ver la imagen ecográfica de esta consolidación focal en este paciente. Vemos otro paciente con focos de consolidación subpleural, y en el mismo paciente, si vamos a la parte posterior, vemos un aumento de la línea B y el pulmón hiperecogénico debido al edema alveolar. El derrame pleural, como dijimos, habitualmente es un hallazgo poco frecuente en lo habitual. Perdón. Podemos ver el engrosamiento pleural, que era una de las cosas que podíamos encontrar en el hallazgo de esta entidad. Es el engrosamiento pleural. Fíjense que la línea pleural se pierde, se ve un engrosamiento, un área hipoecogénica. Obviamente también se acompaña de otra área de consolidación, y vemos en este paciente el engrosamiento de la pleura, en donde no vemos esa línea hiperecogénica por debajo del músculo intercostal. Esto es un engrosamiento pleural. Este es un paciente no COVID, simplemente para mostrar la presencia del derrame pleural, la consolidación del parénquima pulmonar, el broncograma aéreo que se produce, y cotejamos con el parénquima hepático y vemos cómo se produce esa consolidación, cómo se solidifica el área que debería estar aireada e hiperecogénica. Muy importante es mencionar los elementos de protección personal, es decir, no es solamente hacer la ecografía, sino que esta entidad, como dijimos, de alta contagiosidad, debemos protegernos y debemos proteger posteriormente al finalizar el estudio de no llevar los virus o el COVID hacia otras partes de la institución. Sí tenemos que utilizar los elementos que son la cofia, las antiparras, la máscara facial, el barbijo N95 y el quirúrgico por encima para que el N95 tenga una mayor duración.
hay que utilizar el camisolín repelente de fluidos, usar guantes y botas, pero lo más importante es el retiro de ese equipo de protección personal, que tiene que ser ordenadamente y es conveniente que siempre nos guíe alguien, es decir, un residente, el médico clínico, el médico terapista, el enfermero que está en el lugar, que sabe perfectamente cómo vestirse y desvestirse, que nos vaya guiando cómo hacerlo, por lo menos al principio, que es cuando todavía no tenemos automatizada la manera de retirarnos. Por cada elemento que se retira, utilizamos el alcohol en gel, nos desprendemos la ropa de atrás hacia adelante, las botas deben ser retiradas antes que los guantes y el camisolín, no debe contaminarse nada más que los elementos de protección personal. Por último, se retira el barbijo quirúrgico y por fuera de la sala el barbijo N95, la máscara facial, las antiparras, que después van a ser lavadas en un área que está destinada a eso. Protegemos el equipo con un film adherente, si es que llevamos el equipo, digamos, el más grande, el portable, y no los portátiles, como vamos a ver que utilizamos también para realizar este tipo de estudio. Los traductores y los cables enfundados, la limpieza de los mismos van a ser con hipoclorito, amoníaco cuaternario, peróxido de hidrógeno. No está recomendado, obviamente, utilizar el alcohol por los materiales que tiene el traductor y que pueden resecar la goma y deteriorarlos de esta manera. Cada equipo va a tener una forma de recomendación para la limpieza del equipo, así que se podría consultar a los manuales de cada marca y poder de esta manera no dañar el equipo en la limpieza del mismo. Se aconseja entrar a la sala, sobre todo no con el pomo de gel, sino con jeringa de 10 o 20 para desecharlas posteriormente, antes de salir con el equipo. Y también utilizamos equipamiento portable de mano, es decir, que uno solamente entra con el transductor enfundado en una bolsita Ziploc o en una manga de láparo, cortamos a la medida del teléfono, de la tablet, y de esta manera poder ingresar a realizar el estudio. Este es un video que nos muestra de que podemos utilizar por conexión no alámbrica, es decir, mostrar desde una tableta fuera de la habitación de la unidad de terapia intensiva y poder ver la imagen, pero también, bueno, con la protección uno puede entrar dentro de la sala y poder evaluar al paciente de más cerca la imagen. Acá, bueno, con el otro transductor, realizar el estudio y ver la imagen en el teléfono, también es una manera de no transportar un equipo grande y de poder hacer cómodamente el estudio utilizando, digamos, nada más que estos cobertores de nylon para poder desecharlo rápidamente una vez finalizado el estudio. Cuando utilizamos el equipo grande, utilizamos, como le decíamos, la funda del láparo para poder envolver y tratar de que no tocar, digamos, ninguna parte o estar solamente en contacto el transductor y la zona a explorar. Bueno, podemos ahora mostrar algunos casos, que es, digamos, esto es lo que lo hace un poquito más dinámico y entretenido, y ver si después, posteriormente, al final, algunas preguntas, si pueden contestarlas o si hemos aprendido algo sobre esta charla. Bueno, vamos a mostrar algunos casos, sobre todo en los pacientes con síntomas graves o severos, o aquellos críticos en la UTI. Este es un paciente que estaba en aislamiento con síntomas. Vemos un área de consolidación en la tomografía, vemos un área de consolidación en la ecografía. Un área que es sólida, que es subpleural, que se moviliza con los movimientos respiratorios y que presenta un engrosamiento de la pleura. Este es el mismo paciente, con un corte más abajo en la tomografía, y vemos que estas áreas de edema, o con el patrón en vidrio esmerilado, se representan también en la ecografía con las líneas B de Kerley. Este es otro paciente. Este paciente tenía una sintomatología y en la ecografía solamente le veíamos algunas áreas con líneas B patológicas, pero nos parecía que la clínica era un poco más florida que lo que nos mostraba la ecografía, y de hecho era eso. O sea, tenía focos intraparenquimatosos de los cuales nosotros no podíamos lograr visualizar. Es decir, este es uno de los casos que
tendría una disociación clínico-ecográfica. Sí, en la tomografía vemos claramente que tiene afectaciones de otros sectores que con el ultrasonido no vamos a poder llegar. Este es otro paciente que le hicimos la ecografía, comenzamos por la vía anterior, y explorando las dos regiones del tórax, vemos la parte derecha anterior, vemos un aumento de las líneas B en cantidad y en número y en profundidad, lo mismo que en el lado izquierdo. El mismo paciente en cortes inferiores vemos un mayor compromiso, es decir, vemos muchas más líneas B de Kerley, y como les decía hoy, le mostraba el parénquima pulmonar hiperecogénico a nivel, digamos, inferior, en el lóbulo inferior, y a nivel de los segmentos posteriores, ¿no? Está la representación tomográfica y la reconstrucción 3D de esta patología. Y la concordancia con el estudio ecográfico. Este es otro paciente, un paciente aislado con sintomatología. También vemos un aumento de la línea B de Kerley sin el aumento de la ecogenicidad que nos mostraba el paciente anterior con ese infiltrado en vidrio esmerilado, casi yéndose hacia el patrón de Crazy Paving, ¿no? El patrón en empedrado. Todavía no había llegado, pero si su cuadro empeora seguramente lo va a pasar. Este es otro paciente en aislamiento con síntomas. Ven, acá el paciente en aislamiento con síntomas, uno puede movilizarlo y hacerle el estudio por vía posterior. Tenemos unas líneas B de Kerley, tampoco nos convencía de que tenía demasiada patología, pero sin embargo este es otro de los estudios donde la tomografía, quizás en la evolución de la enfermedad, y si empeora, probablemente estas líneas se hagan, veamos el patrón del pulmón hiperecogénico, pero en este caso, fíjense que solamente tenían contacto algunas líneas que llegaban, que se representaban acá, pero no la totalidad de lo que podríamos y de lo que se ve en la tomografía. Este es otro paciente, este paciente en UTI, ¿sí? Fíjense, las líneas B patológicas gruesas sí que llegan hasta mucho más allá de los 3-4 centímetros que decíamos que era como normal. Y vemos un aumento de la ecogenicidad por debajo de esa línea que concuerda, digamos, con el parénquima pulmonar afectado por el edema, ¿no? Este es otro paciente de NUTI, fíjense esta imagen, que son está intrapulmonar porque se moviliza con el movimiento respiratorio. Si esto fuera derrame pleural no se moviliza, pero fíjense que se moviliza con el movimiento respiratorio. Esto es fluido dentro de los alvéolos, que se movilizan de esta manera, y lo vemos ecográficamente, digamos, en la representación de la tomografía, concordante con la tomografía. Bueno, este es otro paciente que, como decíamos, son poco frecuentes los pacientes con derrame pleural, pero sí este paciente presentó derrame pleural, y fíjense la línea B por debajo y el pulmón hiperecogénico por debajo. Lo que decía que no se movía la base es, el pulmón sí se moviliza con el movimiento respiratorio, pero el derrame pleural siempre queda esta línea negra o esta banda de líquido hipoecogénico o alecogénico, es lo que no se moviliza. Bueno, como conclusión, la ecografía pulmonar es un método accesible que permite evaluar al paciente sin trasladarlo. El patrón intersticial y la ubicación periférica de las lesiones permiten la exploración por este método, permite establecer la severidad de la pérdida de la erosión de acuerdo a la cantidad de líneas B patológica y el tipo de consolidación, y podemos utilizarla para realizar el seguimiento evolutivo del paciente en esta entidad. Bueno, ahora me gustaría saber, digamos, si pudieron entender algo de lo que hemos visto en la charla hasta ahora, y me gustaría preguntarles qué es lo que vemos en este video, ¿sí? Si estas líneas que visualizamos son líneas A normales, si son líneas B patológicas, o si es derrame pleural.
Y la respuesta la vamos a tener acá en la siguiente slide, que son líneas B patológicas que van a corresponder a esta zona de esta tomografía. Vamos a ver ahora, en este segundo caso, qué es lo que estamos viendo acá, en este video. La pregunta es si son líneas B normales, si es consolidación focal, o si es derrame pleural. Ya tienen la respuesta. Pasamos a la que vale. Obviamente, lo que estábamos viendo, esta área sólida, subpulmonar, que se moviliza, es lo que concuerda con la tomografía y es una consolidación focal. Pasamos al otro caso, al último caso, y les quiero preguntar qué es lo que ven acá, si son líneas A y B equidistantes, si es una consolidación focal y líneas A, o si es un derrame pleural y pulmón hiperecogénico. Bueno, creo que ya tienen la respuesta, así que se las voy a mostrar. Obviamente, concordaba con la tomografía, tiene derrame pleural y un pulmón hiperecogénico por el edema alveolar que tenía este paciente. Bueno, espero que hayan aprovechado de esta charla y hayan podido incorporar un poco la ecografía en el estudio de este tipo de pacientes en la pandemia que nos afecta. Yo no sé si Andrés... Bueno, muchas gracias, Shigeru, por la presentación. Felicitaciones. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Bueno, primero nos preguntan con respecto a las imágenes en vídeos medilados o consolidaciones, pero que no tienen contacto pleural, si se ven o no. Bueno, esto creo que hablaste algo. Sí, las lesiones que no están pegadas a la pleura no la vamos a poder ecográficamente, es decir, la interfase que genera el aire no va a permitir viajar el ultrasonido a través de las estructuras, lo cuales no van a tener una representación ecográfica, no vamos a ver toda una línea blanca nada más. Está bien, eso es lo que habías mencionado anteriormente, justamente. También nos preguntan, en los servicios que tienen TC y RX, Sí. ¿en qué pacientes debemos utilizar la ecografía? En los servicios que tienen TC y RX, ¿en qué momento la ecografía? Yo creo que la ecografía va a estudiar el seguimiento del paciente, es decir, en vez de realizarle 2 o 3 tomografías para poder ver la evolución, es decir, si empeoró el paciente, creo que podemos hacerle una TC inicial, como es la que hemos venido haciendo en el paciente en el hospital nuestro, y después hacerle seguimiento ecográfico. Es decir, si nosotros le hacemos habitualmente la ecografía al ingreso y le hacemos después la evolución con ecografía. Perfecto. Algunas preguntas Es decir, bastante similares. la idea es ver si esas líneas B aumentaron, es decir, se hicieron más continuas porque va a traducir mayor edema intersticio alveolar, o si el parénquima se volvió mucho más hiperecogénico, o si vamos a encontrar consolidaciones focales o difusas. En general, las que hemos encontrado son más focales que difusas. Y por último, como vimos en el último paciente que mostré como evaluación, ese es el paciente grave, digamos, que tiene consolidación o pulmón hiperecogénico y derrame pleural, ¿no? Bueno, están llegando una cantidad de preguntas interesantes.
Bueno, si podemos responderlas a todas y salvar las dudas. Acá pregunta uno, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales de las líneas B patológicas? Que no sean en esta entidad, todo lo que dé edema intersticio alveolar va a dar las líneas B patológicas, o sea, no es que sea propio de esta entidad de COVID-19 la línea B patológica, es decir, cualquier entidad, como dije, que da edema intersticio alveolar, que dé el ground glass, es decir, el vidrio esmerilado, el patrón en empedrado, va a tener la misma imagen en cualquier entidad y en el COVID-19. No sé si esa era la pregunta y la respuesta Y que creo que aclaraba, ¿no? también nos preguntan con respecto a los pacientes obesos, obviamente, o que tienen mamas muy voluminosas, si la sensibilidad y la especificidad disminuye del estudio. No, bueno, hoy había mencionado lo de utilizar el 7,5 o el 3,5. Sabemos que en algunos sectores o en algunos pacientes, como en los obesos, vamos a tener que usar el traductor 3,5 y no el 7,5, ¿no? Obviamente si el paciente es obeso, vamos a tener que usar el 3,5, buscar áreas que sean normales, o sea, áreas que nos permitan evaluar. Hasta ahora no hemos visto un paciente con un compromiso total, es decir, si empezamos por los lóbulos superiores, en general tienen más aireado, y bueno, vamos viendo hacia abajo después el compromiso de esas líneas B, o si se hicieron patológicas, es decir, si aumentaron en número y en profundidad y en la ecogenicidad del parénquima, ¿no? Es decir, sabemos que existe esa dificultad en los pacientes obesos, pero tratamos de ir comparando en el mismo paciente sectores menos con los más afectados, ¿no? O sea, por lo menos es lo que un poco tratamos de hacer con este método, ¿no? Acá nos preguntan también si reemplazarías la radiografía por la ecografía en caso de seguimiento del paciente. En lo personal, yo creo que nos da más información la ecografía que la radiografía. ¿Y lo considerarías como Como screening? reemplazándolo, yo lo reemplazaría, sí. Lo ¿Y reemplazaría. lo utilizarías para todos los pacientes en screening? Nos preguntan. No. Tiene que ser paciente sintomático. Ya creo que Franceschini Bruno había ya mencionado sobre los pacientes con síntomas y sin síntomas y la valoración de cada método, ¿no? O sea, creo que va dirigido a aquellos pacientes que realmente tienen disnea, que tienen dificultad respiratoria. Un paciente con una respiración por ahí normal, quizás no encontremos, aunque hemos encontrado pacientes con tomografías positivas y casi con pocos síntomas y con bastante, digamos, patología en la tomografía. Claro. Nos están preguntando también con respecto a los traductores, si utilizás ambos, si utilizás ambos traductores, digamos, el lineal y el Perdón, convexo. no. Nos están preguntando si utilizás el lineal y el convexo. Sí, habitualmente utilizamos, digamos, en general a mí me gusta el lineal porque da mucha información, mucho detalle, pero si no tengo el 7,5 utilizo el 3,5. Cualquier traductor que tenga la posibilidad de poder, digamos, apoyar en el tórax y ver, lo voy a poder ver. Pero recomiendo el 7,5, sobre todo en pacientes flaquitos o flacos. Porque, digamos, uno va a estudiar lo que está contactando con la pared torácica, es decir, voy a buscar la pleura y esas líneas sobre digamos, sobre un plano superficial. Muy bien, nos están haciendo varias preguntas con respecto al informe. Sí. ¿Cómo haces la redacción del informe? ¿Lo haces por cuadrantes? ¿Formás por pulmón? Esa es una buena pregunta. En realidad, nosotros tratamos de hacer un informe, primero explorar todo el tórax y después fijarnos en las partes patológicas, donde encontramos más líneas patológicas, donde encontramos más, o sea, el pulmón hiperecogénico, donde encontramos consolidaciones. Está bien. Eso. Otra pregunta, Shigeru, que veo acá, ¿quién debería hacer este tipo de estudios? ¿Deberían hacer los terapistas?
Yo creo que la persona que lo tiene que hacer es la persona que tenga experiencia en ecografía. No es lo mismo un especialista que ya maneja un traductor, que maneja el equipo, que maneja las ganancias, que maneja, digamos, el cuidado del equipo en sí. Son los radiólogos o los ecografistas que hacemos ecografía, y creo que el entrenamiento no nos cuesta. Es decir, nosotros hemos hecho ecografías pulmonares en otro tipo de pacientes, hemos hecho, digamos, no solamente para ver derrame pleural, sino para ver consolidaciones o para ver en otros pacientes que no eran COVID, y creo que los ecografistas estamos entrenados para hacer este tipo de estudios. Alguien que recién empieza a hacer ecografía se tiene que entrenar a ver y primero a manejar el equipo y después a agudizar lo que está viendo. O sea, creo que es la experiencia, es lo que hace que el estudio sea, digamos, que uno le saque mayor información a un estudio, ¿no? Que le exija al estudio la mayor información posible. No sé si alguien que aprende en pocos días o en poco tiempo de utilización de un traductor va a aprender a visualizar lo que hoy nosotros podemos hacer. Está claro, sí. También nos preguntan cuánto tiempo se estima el estudio. El estudio es, como decíamos, en un ojo entrenado y rápido, seguramente el estudio no dure más de 10, 15 minutos. Creo que uno tarda más en disfrazar al equipo, es decir, proteger al equipo con el papel, con el film adherente, envolviendo los traductores en las fundas del áparo, después vestirse uno, y después desvestirse uno, y después desvestir al equipo previo a salir de la sala, y después desinfectarlo todo al equipo. O sea, en realidad todo el tiempo de la ecografía es muy rápido, todo el tiempo que lleva la preparación y el post-estudio es lo que más tiempo nos lleva. Claro. Nos están preguntando qué el signo del pulmón blanco, ¿qué representa? ¿Qué es lo que representa? Representa el patrón en vidrio esmerilado y digamos, la ocupación alveolar por el edema, ¿no? Es decir, a mayor edema, obviamente, el pulmón va a ser más blanco. Y en un momento se transforma en negro cuando se acumula todo el líquido, como vimos en uno de los casos de los pacientes más graves, ¿no? Claro. Bueno, tenemos más preguntas acá. Bueno, algunas son económicas. Algunas económicas. Algunas económicas que, bueno, Esas no las puedo contestar. no las Pero podemos lo más contestar. probable es que uno se exponga a un riesgo muy alto, no en lo personal, sino porque uno contagia el virus y después lo transmite. En realidad es ese. Uno paga un costo muy alto en la transmisibilidad de la enfermedad, por ahí, y no cobra el riesgo, ¿no? En realidad cobra una ecografía. Así, hasta ahora, no, los pacientes que hemos hecho, y nosotros trabajamos en un hospital público, así que no pensamos en el horario ni en el costo de lo que sale una ecografía. Sí nos fijamos un poco en el costo que tiene hacerle, como decíamos, el screening a todos los pacientes que llegan, porque vestirnos y desvestirnos tiene un costo muy alto por los descartables y los elementos de protección personal que vamos a utilizar, que es lo que hay que cuidar hoy, ¿no? Exacto, eso es lo que nos estaban preguntando con respecto a los costos del equipo de protección personal. Y bueno, la verdad que Claro, nos bueno, estaban... en las primeras semanas que tuvimos los primeros casos, utilizábamos un equipo casi por paciente, porque había un paciente aislado y 4 camas disponibles. Hoy hay 4 camas ocupadas por pacientes con COVID, o sea que nos vestimos una sola vez y le hacemos los 4 pacientes. Por lo menos en las habitaciones que tenemos disponibles en el hospital, ¿no? Exacto. También nos preguntan si en las UFUs lo podemos utilizar como método de screening a todos los pacientes. No, creo que ya lo habíamos contestado, y me parece que si el paciente no está para internarse, es decir, no tiene síntomas
digamos, una sintomatología florida, la verdad la ecografía no va a tener ningún rédito. Exactamente. Nos preguntan con respecto a la protección del equipo, si se pueden utilizar preservativos para cubrir los traductores en vez de, Sí, en sí. vez de papel. Obviamente uno puede utilizar cualquier elemento que aísle el virus y el equipo que después vamos a utilizar con otro paciente, ¿no? Bueno, estamos mirando algunas preguntas más. También nos preguntan si es útil en gestantes asintomáticas. Creo que bueno, la respuesta es similar a todos los asintomáticos. Sí. ¿Qué tan frecuente es la disección clínico-tomográfico-ecográfica? ¿Qué tan frecuente es la disociación? Sí, Generalmente son concordantes, digamos. Yo mostré 2 casos en donde tenían poca afectación pegada a la pleura, pero tenían más afectación intraparenquimatosa. Obviamente en esos casos el paciente va a tener síntomas, la tomografía es florida, o va a tener imágenes con patrón en vidrio esmerilado, o patrón de mayor compromiso alveolar, pero en la ecografía, si no está en contacto con la pleura, no lo vamos a poder visualizar. también nos están preguntando cuáles espacios intercostales incluís en el estudio. ¿Cuáles todos los que pueda abarcar? O sea, hay que estudiar toda la pared torácica. Exacto. Ya Por ahí anterior, tiene lateral y tratar de llegar a la posterior. Sabemos que en los pacientes que están en terapia y que están intubados es casi imposible movilizarlo, así que tratamos de ir desde el lateral bien hacia posterior. Bueno, esta es buena también. ¿Cómo limpiamos el equipo después de terminado el estudio? Sobre todo si Eh, no son los inalámbricos, digamos. claro, los inalámbricos uno desecha la bolsa y le puede pasar después lavandina o este, el amonio, ¿no? El amonio cuaternario. Uno, bueno, pulveriza el amonio sobre el papel, sobre una gasa y hace el repaso. Después, obviamente, hay que esperar entre 30 y 60 minutos para volver a reusarlo, ¿no? Hay que pasarle los cables, obviamente está enfundado el equipo, pero más allá del film, una vez que lo descartamos, la limpieza debe ser completa del equipo, desde la pantalla a las ruedas. Y también nos preguntan, ¿cuál te gusta más el convencional o los inalámbricos en cuanto a la calidad de imagen? En cuanto a la calidad de imagen, esa es una pregunta. O sea, los equipos más caros van a tener mejor imagen y los equipos más baratos van a tener una no tan buena imagen. Sí son útiles cualquier equipo, es decir, cualquier equipo que nos permita ver esas líneas B o esa consolidación o esa derrame pleural, nos va a permitir hacer el diagnóstico. Pero obviamente a mí me gustan los equipos más grandes, con mayor, digamos, uno puede trabajar mejor la imagen y puede obtener mejor imagen. Bueno, trabajamos en esto de tratar de tener una imagen. Pero bueno, los portables son muy, muy cómodos para trabajar, es decir, uno no transporta nada más que el transductor y después lo conecta a la tablet o al teléfono. Y nada, son equipos utilizables, digamos. A mí me gustan los equipos más grandes, obviamente. Generalmente tienen mejor imagen, ¿verdad? Claro. Nos preguntan en el porcentaje diario, ¿qué porcentaje de pacientes solo le hacen eco o siempre va acompañado de la tomografía? Nosotros tuvimos la posibilidad bueno, de realizarle la mayoría de los pacientes las 2 cosas, pero bueno, también depende un poco de los protocolos que han ido cambiando. Antes no se hacían tomografía, o sea, al principio no le hacíamos tomografía a ningún paciente y posteriormente le fueron pidiendo y en esos aprovechamos y le hicimos ecografía a los primeros sin tomografía y ya después le hicimos tomografía y ecografía a los siguientes, ¿no? Es decir, va a depender un poco del protocolo que maneje el hospital o la institución donde uno trabaje, ¿no?
Nos están preguntando también si en algunos lados están haciendo prequirúrgicos, algún estudio tomográfico, si sería mejor el uso de ecografía. Tomográfico como screening para el COVID, en realidad se hacen los análisis del PCR, pero no. La tomografía la voy a utilizar simplemente para saber, para estadificar en ese momento al paciente, que si ya tiene una afectación y tiene síntomas y el paciente urgentemente requiere ser operado, obviamente la tomografía va a ayudar a tener un panorama del estado de la enfermedad. Pero no, igual es como que esa pregunta tiene un poco de ciertas otras cuestiones más que solamente hacer la tomografía de un paciente, si es urgente, si no es urgente, si, no sé, la verdad que para operar a un paciente con una tomografía que dé patológica el tórax, en realidad, si sospechan que es un COVID, no sé cuál va a ser el motivo por el cual el cirujano no la va a operar, ¿no? Si es por la afectación del pulmonar del COVID o la patología de base por la cual requiere ser operado el paciente. La verdad que no tengo clara esa pregunta. No, creo que se refería a estudios prequirúrgicos que le están haciendo a los pacientes para ver si tienen COVID para poder operarlos, digamos. Por ahí a algunos lados le están haciendo estudio tomográfico. La verdad que no sé, yo entendí otra cosa de la pregunta, pero la verdad que es un protocolo que va a depender un poco de la institución donde se encuentre el paciente. Bueno, creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas. Les recuerdo a todos igual que a través de la página de webinar pueden entrar al foro y realizar preguntas que se le va a ir contestando a medida que el doctor pueda. Bueno, le agradecemos a todos los participantes que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias, doctor Cosima, por la conferencia. También les recuerdo que este webinar, así como el anterior que tuvimos la semana pasada del doctor Franceschini, están en la página del Comité Safardit. Ahí pueden ver este webinar y también los subsiguientes que vamos a tener. Recuerden también que el próximo miércoles tenemos un nuevo webinar, el horario va a ser diferente, es a las 5 de la tarde, ya que tenemos un disertante de España, el doctor Agustín García, que nos va a hablar de TEP en COVID-19. Por una cuestión de horario lo vamos a tener más temprano. Así que bueno, muchas gracias a la gente del ASAR, de la Fardit, gracias a Bayer por el espacio. Shigeru. Bueno, espero que haya sido útil la charla y gracias a todos por la atención. Gracias Andrés por la presentación y al comité por invitarme a participar de este webinar que es un aporte importante para la radiología.